Lección Divina, del 22º domingo del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos 7, 1 a 8. 14 a 15, 21 a 23. 1 de septiembre de 2024. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor, tu palabra es dulce. Haz que yo la oiga así, como música suave, como canción de amor. Aquí están mis oídos, mi corazón, mi memoria, mi inteligencia. Aquí estoy ante ti, hazme un oyente fiel, sincero, fuerte, hazme permanecer, Señor, con los oídos del corazón, fijo en tus labios, en tu voz, en cada una de tus palabras, para que ninguna caiga en el vacío. Te ruego que envíes tu Santo Espíritu abundantemente, que sea como agua viva, que riega todo mi campo, para que dé fruto, el 30, el 60 o el 100 por uno. Señor, haz que venga hacia ti, porque conoces mi corazón. ¿Dónde podría ir, hacia quién, aquí en esta tierra, sino hacia ti? Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos, con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras, y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces, llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante. Para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Indicaciones para el discernimiento. El Evangelio de este 22º domingo del tiempo ordinario describe las costumbres religiosas de la época de Jesús. Habla de los fariseos, que enseñaban al pueblo estos usos y costumbres, y sobre las instrucciones de Jesús con respecto a estos temas.
Muchos de estos usos y costumbres habían ya perdido su significado y hacían muy difícil la vida del pueblo. Los fariseos veían pecado en todo y amenazaban con el castigo del infierno. Por ejemplo, comer sin lavarse las manos era considerado un pecado. Pero estos usos y costumbres seguían siendo transmitidos y enseñados, o por miedo, o por superstición. Pongamos atención a la enseñanza de Jesús respecto a la verdadera fuente de donde surgen los pecados en el hombre. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Jesús responde duramente a los fariseos citando a Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombre. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, Isaías 29, 13. Porque los fariseos, insistiendo en las normas de la pureza, vaciaban de consistencia los mandamientos de la ley de Dios. La gente de aquella época tenía una gran preocupación por el problema de la pureza. Las normas sobre la pureza indicaban las condiciones necesarias para poder ponerse en presencia de Dios y sentirse a gusto ante Él. No se podía estar delante de Dios de cualquier modo. Porque Dios es santo. La ley decía, sed santos, porque Dios es santo. Levítico 19, 2. Quien no se hallaba puro, no podía ponerse delante de Dios, para recibir la bendición prometida a Abraham. Tocar un leproso, comer con publicanos, comer sin lavarse las manos, tocar la sangre, o un cadáver, y otras muchas. Todo esto volvía impura a las personas, y el contacto con estas personas contaminaba a otros. Por esto, estas personas impuras debían ser evitadas. Todos vivían bajo el miedo, temerosos de todo y de todos. Ahora, con la venida de Jesús, de improviso, todo cambia. Por la fe en Jesús, era posible obtener la pureza y sentirse cómodo delante de Dios, sin que fuese necesario observar todas aquellas leyes y normas de la tradición de los antiguos. Fue una verdadera y propia liberación. La buena noticia anunciada por Jesús hace salir al pueblo del temor y le restituye las ganas de vivir, la alegría de ser hijos de Dios, sin miedo a ser felices. Jesús dice a la gente: nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Marcos 7, 15. Jesús invierte las cosas. Jesús coloca lo que es puro o impuro en otro nivel, sobre el nivel del comportamiento ético. Abre un camino para llegar hasta Dios. Declara puros todos los alimentos. O sea, ningún alimento que desde fuera entra en el ser humano, podrá volverlo impuro, porque no va al corazón, sino al estómago. Lo que vuelve impuro, dice Jesús, es lo que desde dentro, desde el corazón, sale para envenenar las relaciones humanas. Y las enumera: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidia, calumnia, soberbia, insolencia, insensatez.
Así, de muchos modos, por medio de la palabra, del gesto, o de la convivencia, Jesús ayudaba a las personas a ser puras. Por medio de la palabra, purificaba a los leprosos, Marcos 1, 40 a 44, arrojaba los espíritus inmundos, Marcos 1, 26 a 39, 3, 15, 22 etc., y vencía la muerte, fuente de todas las impurezas. Por medio del gesto, la mujer considerada impura vuelve a ser limpia, Marcos 5, 25 a 34. Por medio de la convivencia con Jesús, los discípulos se ven animados a imitar a Jesús que, sin miedo de contaminarse, come con las personas consideradas impuras, Marcos 2, 15 a 17. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. Durante la lectura de esta lección, contemplamos el comportamiento de Jesús respecto a la pureza. Marcos había ya afrontado este tema. En Marcos 1, 23 a 28, Jesús arroja un demonio impuro. En Marcos 1, 40 a 45, cura a un leproso. En Marcos 5, 25 a 34, cura a una mujer considerada impura. En otros diversos momentos, Jesús toca a enfermos sin miedo de convertirse impuro. Ahora aquí, en el capítulo 7, Jesús ayuda a la gente y a los discípulos a profundizar el concepto de pureza y las leyes de la pureza. En este evento, nuevamente vemos a los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, que condenaban que los discípulos de Jesús comían el pan con manos impuras. He aquí 3 puntos que merecen ser considerados. 1. Los escribas son de Jerusalén. Esto significa que habían venido para observar y controlar los pasos de Jesús. 2. Los discípulos no se lavan las manos antes de comer. Significa que la convivencia con Jesús les da valor para transgredir las normas impuestas por la tradición, pero que no tienen sentido para la vida. 3. La costumbre de lavarse las manos, que continúa siendo hoy una importante norma de higiene, había tomado para ellos un significado religioso, que servía para controlar y discriminar a las personas. En estos versículos, Marcos da una explicación sobre la tradición de los antiguos. Las tradiciones de los antiguos transmitían las normas que debían ser observadas por la gente para poder obtener la pureza legal, querida por la ley. La observancia de la pureza era un tema muy serio. Se pensaba que una persona impura no podría recibir la bendición prometida por Dios a Abraham. Las normas de la pureza eran enseñadas de modo que las personas, observándolas, pudiesen tener un camino hacia Dios, fuente de paz. En realidad, en vez de ser una fuente de paz, era una prisión, una esclavitud. Para los pobres, era prácticamente imposible observarla. Por esto, los pobres eran despreciados y considerados personas ignorantes y malditas que no conocían la ley. Juan 7, 49. En tiempos de Jesús, el pueblo, en su sabiduría, no estaba de acuerdo con todo lo que se enseñaba. Esperaba que un día el Mesías viniese a señalar otro camino, para ser puros. Esta esperanza se realiza en Jesús.
Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Propósito de esta lección divina. En el Evangelio de este domingo, Jesús me ha enseñado el verdadero camino para llegar hasta Dios. Debo vigilar lo que hay en mi corazón, para no contaminarme, y no contaminar a los demás con mis pensamientos, actos y palabras.